Bienvenidos a Traders a la lección número 8 del segundo mes de la mentoría anual de Aka Trading. En esta lección, según el sílabo, nos toca estudiar chartismo fantasma. El chartismo es una teoría, es una metodología que es muy utilizada por algunos retail traders, ¿ok? Dentro de este negocio. Por lo general, es un método con el que se comenzaría, ¿de acuerdo? Sin embargo, el día de hoy vamos a estudiar qué cosas no considerar y por qué es importante conocer la falsa influencia de estas figuras en el price action. Nosotros naturalmente aprendemos que una figura chartista, ¿ok? Puede ser un banderín, un doble techo, un triángulo. Esas son las figuras que naturalmente nos presentan, ¿ok? Estas figuras contienen dentro de sí, por ejemplo, algo que conocemos como canales, ¿ok? Les voy a presentar una especie de estructura que naturalmente nosotros veríamos en nuestros gráficos, ¿ok? Nosotros veríamos una estructura alcista, máximos o mínimos cada vez más altos, etcétera, etcétera. Y un retail trader lo que haría sería lo siguiente, basándose en la teoría del chartismo, trazaría su canal bajista y diría, ok, esto es una bandera, un banderín. En cuanto el precio rompa la resistencia dinámica, porque se le conoce como resistencia dinámica, es importante que lo mencione, ¿ok? No es un método que vayamos a utilizar, pero para quienes no conozcan estos conceptos, sí, es importante que lo mencione. Ok, un retail trader diría, ok, esto es una resistencia dinámica. En cuanto el precio rompa la resistencia dinámica, yo lo que espero es que el impulso, el swing impulsivo que parte de allí sea del mismo tamaño de, básicamente, el primer impulso, ok, que dio partida hacia el canal. De la misma forma, en un ejemplo bajista, lo que nosotros veríamos sería pues una estructura bajista, trazaríamos nuevamente un canal y se creería, ok, bajo esta teoría, que una vez que el precio rompa, en este caso ya no resistencia dinámica, sino el soporte dinámico, bueno, se crearía o se formaría un nuevo swing impulsivo. ¿Qué sucede con estas figuras, ok, Aka traders? Bueno, voy a mostrar, ok, algunas de las figuras que existen y qué es lo que nosotros debemos considerar a la hora de encontrarlas, en el caso de que aún nuestra mente esté basándose, ¿ok? O basando sus decisiones en este tipo de figuras. Poco a poco, ¿ok? Dependiendo del proceso que cada uno de ustedes lleve, las va a ir dejando. Perfecto. Entonces, hablemos un poco o principalmente del funcionamiento de cada una de estas, ¿ok? Para que se entienda qué es lo que hay que buscar cuando aparentemente están dentro del price action. En principio mostremos lo que se conocería como un hombro, cabeza, hombro. Esta figura chartista también tiene su derivado que sería, o su inverso, que sería el hombro, cabeza, hombro invertido. No lo voy a colocar ahora, simplemente quiero mostrarles cómo funciona esta figura chartista. Esta figura chartista, según la teoría, menciona que una vez roto el cuello del hombro, cabeza, hombro, el insumo impulsivo que se formaría sería del mismo tamaño de la cabeza, ¿ok? De la figura. Tenemos una siguiente figura que sería un doble techo. Esta figura de doble techo nosotros la hemos estudiado, ¿ok? En la prementoría, en el bloque 5. Voy a hacer una pausa. A ver, Arnel nos dice que no ve la pantalla. Ok, ¿hay problemas con la pantalla? Confírmenme en el chat. Ok, perfecto. Entonces sugiero que Arnel vuelvas a ingresar, ¿de acuerdo? Y corrobore si es que está todo correcto con tu sistema. Ok, voy a continuar. Esta figura chartista que es un doble techo, nosotros la hemos estudiado, está en prementoría en el bloque 5, ¿ok? Y hemos visto detalles en ese video sobre qué buscar por debajo del rompimiento. ¿Cuál es el funcionamiento de esta figura chartista, Aka Traders? En este caso, cuando el precio rompe el cuello de este doble techo, la teoría dice que se debería formar un swing impulsivo del mismo tamaño, ¿ok? Desde el cuello hasta los máximos, ¿ok? Tenemos también la figura invertida, que sería un doble techo, un doble suelo, mejor dicho. En este caso, el funcionamiento es el mismo. Una vez roto el cuello, se esperaría la formación de un swing impulsivo del mismo tamaño o de la misma distancia desde la ruptura del cuello o desde el cuello hasta los mínimos. Tenemos también otros dos tipos de figuras, como en este caso serían las figuras de los triángulos,
¿de acuerdo? Que dice la teoría que cuando se rompe la resistencia o el soporte del triángulo, el precio debería formar un swing impulsivo que del mismo tamaño que el bastón. Este es el funcionamiento que nos enseñan muchos libros de trading, pero como yo ya lo he mencionado en algunas de las lecciones anteriores, si el market maker quisiera regalarte su dinero, probablemente estas figuras funcionarían en todos los contextos. ¿Y quién en su sano juicio te va a dar la estrategia para que ganes miles de dólares? Nadie, ¿verdad? Entonces, la idea es que no utilicemos estas figuras como tal, como lo mencionan muchas de las teorías, sino que por el contrario, seamos mucho más perspicaces a la hora de interpretar y de leer los detalles que se encuentran alrededor de estas figuras, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces algunos de estos detalles. Lo principal es que estas figuras no consideran temporalidad, ¿de acuerdo? Nosotros sí consideramos temporalidad para nuestro análisis e interpretación y lectura del price action, es decir, que nosotros empezamos a interpretar o leer el price action desde temporalidad mensual hasta temporalidad de 5 minutos o inclusive hasta temporalidad de 1 minuto. Estas figuras chartistas, ok, las puedes encontrar en cualquier temporalidad, pero no consideran niveles de patrocinio institucional que se encuentren alrededor de ellas. Tampoco consideran premium and discount, fair valuation, market protection, ¿ok? Estas son cosas que nosotros tenemos que aunar a la hora de estudiar el price action. No vamos a utilizar las figuras chartistas como tal, les voy a más bien enseñar qué cosas observar dentro del price action. En este sentido, vamos a identificar los niveles institucionales alrededor de una figura chartista. Y es que muchas veces acá traders, cuando nosotros ingresamos basándonos en este tipo de conceptos que son chartistas, vamos a caer en error o caemos en error, tocamos stop loss, no entendemos cómo funciona la figura como tal y nuestra curva de aprendizaje se prolonga, ¿ok? La idea es que acortemos la curva de aprendizaje lo más que se pueda de manera que podamos entender mejor cómo es que el price action se desarrolla. En este sentido, empecemos por la figura chartista del hombro cabeza a hombro. Por debajo del rompimiento de la ruptura del cuello, nosotros por lo general hemos de encontrar un nivel. Este nivel, en este caso y para este ejemplo, voy a mencionar que sea un fair value gap y que ese fair value gap nos sirva a nosotros como una zona de trabajo. ¿Cómo utilizar un fair value gap como zona de trabajo? También lo tienen en prementoría en el bloque 4, ¿ok? Vayan al bloque 4 de prementoría y ahí se explica cómo utilizar un fair value gap como zona de trabajo. En este sentido, es un nivel que nosotros podríamos, es una zona, un área que nosotros podemos encontrar por debajo de la ruptura que impida precisamente que se forme este swing impulsivo del mismo tamaño, ¿ok? Del punto máximo de la cabeza de la figura hasta el cuello, ¿ok? Esto impediría que se forme como tal esa figura chartista. Hablando ahora del doble techo, nosotros por debajo de la ruptura podríamos encontrar un bullish short block, ¿ok? Y ese bullish short block impedir o que impida que se forme básicamente este swing que uno esperaría basándose en los conceptos chartistas. De la misma forma, por encima del rompimiento del cuello de un doble suelo, nosotros podríamos encontrar un bearish short block. En términos de liquidez, lo que aquí básicamente estamos observando, y esto es importante que como sugerencia adicional lo estudien en un gráfico de líneas, ¿de acuerdo? En la medida en la que ganen experiencia, lo van a ir identificando y van a poder tomar trades únicamente con el movimiento del precio en mechas, cuando el precio deja mechas básicamente. Pero en este caso, en términos de liquidez, lo que está haciendo aquí el precio es neutralizar un máximo anterior. ¿Ok? Y nosotros sabemos que en la medida en la que se neutralice un máximo anterior y tenemos equal lows, ¿ok? En el camino, vamos a favor, ¿ok? De esa neutralización y o toma de liquidez. En el mismo caso, nosotros podemos tener por debajo de la neutralización de este mínimo un nivel óptimo de entrada en confluencia con un bull short block y en ese sentido tomar un trade en compras por la neutralización de los equal highs que se encuentran aquí. Entonces, nosotros no vamos a basarnos, como lo he mencionado ya, en los conceptos chartistas o en la teoría chartista, sino vamos a observar más que nada términos de liquidez, ¿ok? De la misma forma, para un triángulo, nosotros lo que podríamos observar aquí sería el respeto del precio a un rejection block, en este caso un bearish rejection block.
respete básicamente los cierres de la vela o el cierre de la vela alcista, de la última vela alcista de ese swing alcista, y en este caso una reversión, ¿ok? Muchos retail traders lo que hacen en estos contextos, acá traders, es entrar impulsivamente en compra en cuanto el precio rompe la resistencia dinámica, ¿ok? De ese triángulo, o inclusive cuando ven el retroceso entran en compra. Sin embargo, ¿ok? Lo que suele suceder es esto, ¿ok? ¿Qué hay que tener en consideración? El horario. Es muy importante considerar el horario. ¿Por qué? Porque para yo esperar o tener la expectativa de una reversión en el caso de un reaction block, necesito, pues, por ejemplo, tener plena London Open Killzone o London Close Killzone, que son por lo general horarios de reversión. De la misma manera, para la siguiente figura, que sería ya la última figura en esta presentación, claro, porque a lo largo de la mentoría vamos a ver otras más, podríamos tener un bullish rejection block, y en este contexto nosotros de igual forma, ¿ok? En confluencia con el horario, una figura completa, una media figura, colocar un trade en compra, ¿ok? A favor o en contra de lo que está haciendo básicamente el retail trader. Con esto en mente, traders, vamos a ir a los ejemplos en los diferentes escenarios a los que nos podríamos enfrentar. Vamos a hablar primero de escenarios bullish, ¿ok? En este caso, escenarios para largos o compras. Quiero que me digan en el chat o me coloquen en el chat qué figura chartista es la que observan aquí, ¿ok? En términos macro. Colóquenme ahí en el chat qué figura chartista observan allí. Tenemos una M, un doble techo, un hombro, cabeza, hombro, un hombro, cabeza, hombro. Ok, ya van dos personas que dicen un hombro, cabeza, hombro. Perfecto, excelente. Tres personas que dicen un hombro, cabeza, hombro. Bueno, vamos a identificar justamente la figura chartista que ha sido, bueno, hay un empate. No, ahora hombro, cabeza, hombro subió a 4, 4 contra 3, porque algunos dicen doble techo. Ok, y también tenemos ahí M's. Ok, perfecto, perfecto, excelente. Vamos a delimitarla entonces. Quiero que se fijen en esto. Ok, voy a establecer en términos macro el hombro, cabeza, hombro, para ver algunos insights de consideración, ¿de acuerdo? Antes de continuar, quiero saber si hasta ahora la presentación va bien, ha habido cortes, si es que todo está ok con el audio, por favor, podrían confirmarme en el chat. Gracias, Eduardo, gracias, Johan. Perfecto, Darío, Germán, Orlando, Ángel, perfecto. Muchas gracias, gracias, Diego. Continúo. Ok, vamos a ver insights dentro de esta figura chartista. Recuerden que el funcionamiento de la figura como tal, lo que menciona la teoría, es que nosotros básicamente trazaríamos el cuello y la distancia desde la cabeza hasta el cuello. Y en la medida en la que el precio rompa el cuello, lo que veríamos sería un swing impulsivo del mismo tamaño. Sin embargo, ¿qué sucedió? ¿Por qué la figura chartista no funcionó? Ok, ahí falta una tilde, perdón por el vicio. Vamos a ver en temporalidad mayor por qué la figura chartista no funcionó. Y aquí es cuando nosotros debemos tener en consideración insights de temporalidad mayor. Es justamente eso lo que las figuras chartistas no consideran, ¿de acuerdo con traders? Vamos a ver entonces, o vamos a dirigirnos directamente a la temporalidad mayor. Claro, Germán, perfecto. El horario también es un aspecto, un factor que no se considera. Excelente. Veamos entonces un modelo de Fair Value Gap, ¿ok? ¿Ya lo identificaron? ¿Logran darse cuenta dónde está el Fair Value Gap o dónde hay Fair Value Gaps en el camino de la formación de este mínimo? ¿Logran darse cuenta? Creo que sí se puede anotar en la pantalla. Si alguno quiere hacerlo, puede anotar en la pantalla. Ok, excelente. Ahí van marcando sus Fair Value Gaps, como ustedes lo identificarían. Es importante, es importante que practiquemos o que ustedes practiquen en sus propios gráficos la identificación de estas zonas. Recuerden que un Fair Value Gap nosotros podemos empezar delimitándolo desde una mecha a una siguiente mecha, estableciendo únicamente un cuerpo de vela, ¿ok? Un cuerpo que básicamente no haya sido cubierto por una mecha. Eso sería la idea principal. Excelente, entonces vamos a borrar aquí y les quiero mostrar un tipo de Fair Value Gap. Los Fair Value Gaps como tal los vamos a estudiar a detalle en el cuarto mes de mentoría anual. En este sentido, quiero que se fijen en este tipo de Fair Value Gap. Nosotros naturalmente lo que observaríamos a la hora de delimitar este Fair Value Gap es la utilización básicamente de una zona premium para corto, ¿ok?
estableciendo este máximo que ha respetado este benchmark block y este mínimo. En la medida en la que el precio sube y llega al Fair Value Gap, nosotros pretenderíamos utilizarlo como una zona de trabajo. ¿De qué depende eso? De si este nivel no es un nivel de temporalidad mayor, mensual, semanal, diario, ¿ok? Recuerden que existe jerarquía de temporalidades, jerarquía de movimientos direccionales creados justamente a partir de estas temporalidades. Por lo tanto, si yo no estoy pendiente de la temporalidad mayor en ese sentido y no me doy cuenta, hay insights que hay que considerar dentro de esta zona, evidentemente, para nosotros salir o colapsar el trade y no caer en el error de mantenerlo y tener todo este drawdown, ¿ok? Fíjense en la temporalidad que es de 4 horas, entonces sería un drawdown increíble. Vean lo siguiente. Estas zonas de Fair Value Gap también tienen polaridad. Con polaridad me refiero a polos, básicamente, en el sentido de que en este caso sería utilizado como una resistencia institucional, un nivel de resistencia institucional, pero al no ser utilizado como una resistencia institucional, fíjense que en el futuro o luego se utiliza como un soporte, ¿de acuerdo? Y parte desde aquí. Esta explicación o parte de esta explicación o un ejemplo de esto adicional lo tienen en el primer video de cómo encontrar un setup que ha sido publicado la semana anterior en YouTube, ¿ok? Sin embargo, los detalles a profundidad en el cuarto mes de mentoría anual. Sin embargo, eso no quiere decir que no vayan practicando, vayan estudiando en el price action, no necesariamente operando este tipo de fair value gaps, pero sí identificándolos, ¿ok? Va a ser un factor ¿okay? Que les va a ayudar o les va a permitir entender por qué el precio respeta determinados niveles, porque muchas veces solamente nos enfocamos en esta curva de compras, ¿ok? Y no encontramos un nivel, por más que reduzcamos de temporalidad, no lo encontramos. Entonces hay que retroceder un poquito más, mirar a la izquierda y observar en dónde están justamente esas órdenes. Vamos a reducir entonces de temporalidad de 4 horas a 1 hora. Y acá voy a volver a establecer, fíjense que a esto me refería cuando se trata, voy a responder una consulta del chat, es como si fuera un breaker, Ángel. Si te refieres a la utilización del breaker como zona de mitigación, es similar, ¿ok? Es similar. Hablemos de que se mitigarían órdenes allí, por supuesto, claro, porque nosotros, por ejemplo, colocaríamos trades en venta aquí y no serían exitosas, ¿ok? Esos trades en venta. Por lo tanto, sería una zona de trabajo. Pero ahora quiero explicar por qué existen altas probabilidades de que esa sea una zona utilizable, ¿ok? Quiero explicar eso, por qué existen altas probabilidades. En este sentido, establezco, ¿ok? Establezco el punto inicial del Fair Value Gap, el cuerpo de vela, ¿ok? Es el punto final, y lo extiendo hasta el presente, hasta donde lo utilizaría. Vuelvo a trazar o trazo otra línea aquí, acá traders. ¿Por qué? Porque el precio podría continuar introduciéndose, ¿ok? Acá tenemos, si ustedes se fijan, en esa curva de compras nosotros tenemos otra pequeña zona, desde aquí hasta aquí, ¿de acuerdo? Entonces, tal y como lo he mencionado en algún video de prometría, de hecho en el bloque 4 de Fair Value Gaps, podemos utilizar el 50% de un Fair Value Gap como una zona de entrada. Sin embargo, aquí la zona es un poco ambigua, ¿ok? Vamos a ver cómo podemos entonces nosotros entrar, ¿ok? Una vez que se haya formado el swing low que nosotros esperaríamos, ¿de acuerdo? Para eso, quiero primero señalar, ¿ok? Que el precio ha formado este mínimo no en cualquier horario, no en cualquier espacio de tiempo, ¿ok? Lo ha formado a las 3 de la mañana para New York. ¿Qué kill zone es? Perfecto, Diego. Perfecto, Germán. Es London. Por lo tanto, excelente, Johan. Excelente, Eduardo. Luisa, perfecto. Es London. Entonces, basándonos en la teoría del Power of Three, yo voy a comprar por debajo del punto de apertura, ¿ok? En ese movimiento direccional, Swing, ¿ok? A favor de un movimiento expansivo alcista. Fíjense que no hay que perder de vista esa figura chartista que muchos retail traders estarían observando. Nosotros aquí les estamos colocando el insight institucional. Por lo tanto, tengo definida la zona, tengo definido el horario donde potencialmente se crearía ese mínimo, ¿de acuerdo? Además de eso, tengo la neutralización de los mínimos del día anterior como insight adicional, ¿ok? Como factor que hay que considerar. Y si necesito encontrar confluencia
¿ok? Con algún nivel precio específico, bueno, vayamos a colocarle entonces una herramienta que nosotros conocemos como lo es la herramienta de los retrocesos de Fibonacci. En este caso yo establezco una zona, ¿ok? Una zona que puede ir desde el Fair Value Gap hasta el 62%, por ejemplo, ¿ok? Exactamente, Oxen. Podemos encontrar o entrar, colocar una orden, mejor dicho, en algún nivel óptimo de entrada. En este sentido, si yo veo que el precio llega a 3 de la mañana, un nivel óptimo de entrada, espero formación de un swing low e ingreso al mercado, ¿ok? Recuerden que acá es cuando nosotros reducimos nuestro riesgo. Acuérdense que para, en este caso, Forex, tenemos hasta mínimo 10 pips, ¿ok? En el caso de ser algún otro activo, también se puede reducir, pero aquí consideren, por ejemplo, para criptomonedas, para índices, ¿ok? Consideren el spread, ¿de acuerdo? Y el valor de PIB o el valor de punto. Perfecto. Vamos entonces a reducir o a acercar el gráfico de acuerdo para estudiar qué sucedió justamente en este espacio, porque a mí lo que me interesa es estudiar esa ruptura falsa de la figura chartista y cómo es que yo emparejo mis órdenes Smart Money, como se conocerían, con las ventas retail, ¿ok? Vamos a entonces profundizar en ese espacio de tiempo. Tengo el trade, ¿de acuerdo? Dentro de la zona del Fair Value Gap, observen y estudien siempre dentro de esta zona que ustedes delimitan los cierres de vela. ¿Sí, acá traders? Cierres de vela. Si yo cambio este gráfico de velas japonesas a un gráfico de líneas, lo que me voy a encontrar es una neutralización o formación de un mínimo por debajo de los mínimos del día anterior y por debajo de este mínimo, ¿de acuerdo? Podría tomarse igual como un buy model. Sí, por supuesto, porque luego del sell model se forma el buy model, ¿sí? Entonces también se podría tomar así, se podría tomar con niveles óptimos de entrada, bullish order blocks, bullish proportion blocks y ir a favor de básicamente del potencial movimiento alcista, ¿ok? Como estaba mencionando, lo que nosotros tenemos aquí es la creación de un mínimo por debajo de estos mínimos, lo que conoceríamos como internal range liquidity y por debajo de este mínimo, ¿ok? Que viene o que se encuentra en la curva de compras anterior, nuevamente confirmándonos un internal range liquidity. Es decir, que se ha neutralizado un mínimo dentro de un rango, ¿ok? De liquidez. Perfecto. Estos conceptos los tienen también en prementoría en el bloque 1 y 2, ¿ok? Fíjense entonces en los cierres de vela que se encuentran por dentro del Fair Value Gap que yo he establecido, ¿ok? En temporalidad mayor. Y con yo me refiero a todos nosotros, que es como lo deberíamos hacer, esperando que el precio se detenga justamente allí en un horario de alta probabilidad, ¿ok? Y que se invalide por completo esa figura chartista. Naturalmente nosotros como traders con experiencia ingresaríamos en la zona y nuestro stop loss unos cuantos pips por debajo de donde termina el Fair Value Gap, ¿ok? Sería básicamente ese modelo de entrada en este contexto. Si entramos por confirmación, esperamos formación de un bullish order block dentro del Fair Value Gap y en cuanto el precio retorne al bullish order block, comprar, ¿ok? Sin embargo, si nosotros decidimos esperar, acá traders, nosotros decidimos esperar una confirmación adicional o el precio no llegó a la última vela bajista, en este caso, que constituiría nuestro bullish fair block. Yo quiero que ustedes en principio estudien, porque aquí es cuando nosotros lo que hacemos es anticiparnos, ¿ok? Fíjense que acá tengo una vela bajista hasta acá, ¿de acuerdo? Vamos a estudiar eso. Perfecto. Este sería, si yo combino las dos velas bajistas, ese sería un único bullish order block, ¿ok? Dentro del cuerpo del rango dinámico de ese bullish order block, yo tengo el Fair Value Gap. Si se fijan, tengo el Fair Value Gap. El precio llega al Fair Value Gap, lo supera con mecha, cierra de vela por dentro de la zona del Fair Value Gap, es expulsado del Fair Value Gap y automáticamente regresa justamente a ese punto donde naturalmente volvería a ingresar al Fair Value Gap. Ahí tenemos zona de sensibilidad. Adicionalmente acá, traders, ¿por qué estoy estableciendo ese rango de dos velas? ¿Ok? Porque nosotros podemos establecer el min threshold, ¿ok? De ese bullish fair block y anticipar una reacción en ese min threshold. ¿Cuántos pips
de stop loss creen ustedes que nosotros podríamos llegar a tener entrando justamente en esta pequeña área de confluencia? A ver, voy a marcarla. Quiero hacer un pequeño acercamiento. Ok, voy a borrar todo esto. Vamos a venir aquí y vamos a hacer lo más detallista posible, ¿ok? Ok, ¿sí se ve ahora sí? Ahora sí. Excelente. Gracias, Germán. Voy a volver a establecer este rango, ¿de acuerdo? Y voy a establecer el min threshold de ese bullish order block porque yo pretendo, que lo voy a hacer a la vista, yo quiero anticiparme. Lo que nosotros vamos a procurar hacer es anticiparnos, ¿ok? Al respeto de ese min threshold por parte del precio. Por lo tanto, yo aquí voy a tener, ¿ok? Una zona de sensibilidad muy de alta probabilidad. El mínimo de la sesión ya se ha creado. Si yo asumo que el mínimo de la sesión se ha creado en ese Fair Value Gap, en London Open Kilson, yo voy a tener un stop loss muy corto. Es decir, desde aquí hasta aquí o hasta este mínimo. ¿De acuerdo? Voy a tener un stop loss muy corto. En este caso, Low Resistance Liquidity Run y el precio con gusto puede expandir alcista. ¿Ok? Eso no quiere decir que va a rellenar ese vacío de liquidez de una vez o inmediatamente. Pero fíjense que acá nosotros tenemos mínimo, tenemos máximo y tenemos un retroceso, bullish proportion block y bullish fair block. ¿Ok? ¿Qué sucede aquí? Vamos a estudiar una posible entrada, ¿de acuerdo? Nosotros podríamos, luego de la formación de el mínimo de la sesión, trazar mínimo, máximo y esperar que el precio no regrese a ese Fair Value Gap que se ha establecido en temporalidad mayor, ¿de acuerdo? Entramos entonces en un 62% donde se ha creado el cierre de vela. $62 donde se ha creado el cierre de vela o en un 70.5% que está muy cerca a la zona de la apertura de ese bullish order block. Ese bullish order block es un bullish order block relevante también porque se crea justamente muy cerca del Fair Value Gap. ¿De acuerdo? Entonces tenemos mínimo, máximo y la expansión. Esta expansión acá, traders, se da a las 7:30 de la mañana. ¿Qué Kilson es? New York. Excelente, Marcela. New York. Eduardo, Johan. Excelente. Perfecto. Por lo tanto, ¿es un trade de alta probabilidad? ¿OTE en una New York Kilson? Sí. Principalmente, lo que nosotros haríamos sería trazar un Fibonacci desde este mínimo, the traders, desde este mínimo hasta este máximo. Esperar un retroceso y entrar en un nivel óptimo de entrada. Este trade se da en el equilibrium, ¿ok? Si ustedes van al 13 de septiembre del 2021 en sus gráficos y estudian estos setup, se van a dar cuenta de que este trade, trazando un Fibonacci de mecha a mecha, ¿ok? Se da en un equilibrium, es decir, el 50% de ese rango. Si lo trazamos desde cuerpo a cuerpo, se nos da también muy cerca de la zona del equilibrium con el 62% de Fibonacci. ¿Podemos tomar el trade allí, también dentro de la zona del Fair Value Gap? Sí. Ok, excelente. Esperar un retroceso luego de una neutralización es mejor o más seguro. Si es una afirmación, sí. Acá tenemos igual en el Fair Value de ese order block de las dos velas, ¿verdad? Bueno, no se llamaría Fair Value, se llamaría Mean Threshold, ¿sí? Trazaríamos básicamente el rango de estas dos velas bajistas, tal y como lo he mencionado anteriormente, y básicamente nos anticiparíamos a cierres de vela en el Mean Threshold de ese order block, ¿ok? En la medida en la que se creen cierres de velas o básicamente un touch por parte del precio en el Mean Threshold y una expansión alcista en este contexto, nosotros tendríamos altas probabilidades de que básicamente nuestra interpretación o lectura funcione, o sea, exitosa. Si nosotros vemos que el precio supera, el mean threshold con cierres de vela, probablemente las probabilidades se reduzcan y esto está explicado en el bloque 3, lección 1 de prementoría. Cómo utilizar el mean threshold, cómo utilizar el order block, dónde colocar el stop loss, ¿de acuerdo? Bloque 3, lección 1, prementoría. Entonces, básicamente,
Nosotros, claro, podríamos ingresar, tal y como lo mencioné, en un primer setup, unificando estas dos mechas, o perdón, estas dos velas japonesas, y entrando justamente cuando el precio retorna a ese punto inicial del Fair Value Gap. Respondo algunas consultas. ¿En qué punto sabemos que esas dos velas nos valen como 1B? Tú los puedes combinar, ¿ok? En la medida en la que encuentres que se ha formado un mínimo en el horario en el área del Fair Value Gap, tú ya puedes asumir que este podría ser el mínimo de la sesión, ¿de acuerdo? Esto básicamente lo comprendes con la experiencia, pero puedes ir estudiándolo justamente en el gráfico porque tienes mucho price action desarrollado ya en muchos instrumentos, entonces la idea es que lo estudien esos gráficos antes de aplicarlo, no salir, establecer un fair value gap y porque ven dos velas bajistas o una vela y ya entran al mercado. Esto es algo que conlleva estudio, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con la explicación del setup. En este caso, un primer trade hubiese sido tomado anticipándonos a la reacción por parte del price action en el retorno a la zona del fair value gap, muy cerca al mean threshold, unificando justamente las dos velas japonesas que constituirían nuestro bullish short block. Un segundo setup sería el trazo del mínimo formado en el fair value gap, en este caso este mínimo, este máximo, confluencia con un bullish proportion block o un bullish short block aquí. Recuerden que tienen el ciclo de entrega de precio, lección 1, mes 1 de mentoría anual. Acá tenemos una micro consolidación y el precio muy probablemente busque punto de referencia de las consolidaciones. ¿Cuál es? El 50%, el equilibrio. Excelente, Diego, excelente, Germán. Entonces, tengan siempre todos estos conceptos presentes, no únicamente dos o tres, cuatro conceptos, tengan todos los conceptos presentes. ¿Para qué? Para que los puedan utilizar dependiendo de la información que ustedes vayan observando. Primer setup tomado a las 7:30 de la mañana, hora New York, excelente, New York Hillsman, perfecto, una expansión. ¿Qué pretendemos? Neutralizar básicamente el máximo anterior o el nivel cero de Fibonacci y con eso salir en un trade exitoso. Estamos en temporalidad de 15 minutos. Esto sería bastante confortable para algunos, cómodo para algunos, ¿de acuerdo? Si tu intención es ir a por la neutralización del máximo del hombro, cabeza, hombro, que en este caso estamos estudiando, probablemente tengas que observar que si colocaste un break-even, adiós a la operación. ¿Ok? Y si no sacaste parciales, probablemente también adiós a la operación. ¿Qué sucede aquí? Aquí hay que tener en consideración acá, traders, el horario. Y es que el segundo setup, ¿ok? Se da a las 10:30 de la mañana. ¿Qué Kilson es? London Close, Marcela, excelente. Ahora, pensemos un poco con lógica, ¿de acuerdo? Si en London Close se está creando este dip y este dip es un retroceso, ¿ok? Para que se tomen órdenes pendientes o que han quedado pendientes de activarse, muy probablemente nosotros veamos que los traders, ¿ok? Que operan en esta sesión liquidan sus posiciones y no van a ir a neutralizar los mínimos que se están creando aquí, ¿de acuerdo? Al menos en este espacio de tiempo, las probabilidades de que vayan a por estos mínimos son bajas porque recuerden que acá hay una figura chartista muy obvia, muy evidente y en términos de liquidez, los máximos que están en esta curva de venta constituyen zonas de buy side liquidity buy stops, ¿de acuerdo? En este caso, el precio únicamente va, rellena este vacío de liquidez alcista, ¿ok? Saca traders en break even. Si tu stop loss lo has mantenido por debajo de este order block, excelente, ¿sí? En este caso, si no, podrías volver a ingresar al mercado, entendiendo que esta sería una kill zone que favorecería una entrada, una nueva entrada en largo, ¿ok? ¿Qué tienes entonces? Nueva expansión alcista. Fíjate que el precio nuevamente expande al día siguiente, neutraliza el punto de apertura diario, expande alcista. Vuelvo a hacer alusión al módulo de cálculo de objetivos que está gratuito en YouTube Acá Trading y nosotros podemos esperar justamente esta expansión que va hasta por un menos 300%. ¿Qué se buscó aquí? La neutralización de estos máximos. ¿Ok? Entonces, la idea es que nosotros veamos los niveles de patrocinio institucional que se encuentran alrededor de estas figuras
para ir en contra de la teoría de estas figuras, ¿de acuerdo? Este sería básicamente un primer escenario en el que nosotros podríamos colocar un trade en compra, ¿ok? No solamente en este nivel óptimo de entrada, sino acá también tenemos rejection block, 10 pips stop loss y boom, y tenemos la expansión. Podríamos mantener el trade hasta el día siguiente. Fíjense, acá nuevamente se respeta un order block, expansión alcista, 62% o equilibrium de este rango, nueva expansión y neutralización de este máximo. Suficiente para sacar a todos los traders que colocaron sus stop loss, ¿ok? Porque ¿dónde dice la teoría que bajo el concepto de un hombro, cabeza, hombro, debes colocar tu stop loss por encima de un hombro o por encima de la cabeza? Allí es donde está la liquidez. Allí es donde muchos fondos de inversión están colocando sus stop loss. Esa es la liquidez por la que va el market maker, ¿ok? O el commercial. Veamos entonces un siguiente ejemplo en un escenario bajista, un escenario bearish. Logran identificar la figura, ok, chartista, coloquen ahí sus... No hay respuestas malas, es lo que ustedes observen, ¿de acuerdo? Coloquen allí cuál es la figura que ustedes observan en este caso. Un banderín, ok, perfecto, Diego. Una W, una bandera, perfecto. De acuerdo. Voy a mostrar, en principio, que estoy estableciendo un rango de consolidación de acuerdo con traders y en este sentido se haría alusión a una bandera, una especie de bandera. Establezco entonces el bastón de esa bandera, ¿ok? Y lo que dice la teoría es que el swing impulsivo que parta la ruptura de ese rango de consolidación ha de ser del mismo tamaño, ¿ok? Del bastón. En este caso, ¿qué pasa? ¿Qué sucede aquí? La figura no funcionó de nuevo. ¿Qué sucedió? Porque la figura chartista no funcionó. Para esto, volvemos a dirigirnos a un gráfico de temporalidad mayor, porque es en este gráfico de temporalidad mayor en donde vamos a identificar justamente este nivel que nos ha de servir. ¿Ya se dieron cuenta cuál es ese nivel de patrocinio institucional que sirvió? Excelente, un bearish order block, ¿ok? Y lo voy a marcar por si alguno no se logra ubicar dentro del contexto, ¿ok? Tenemos un bearish order block, ¿ok? He estado en una temporalidad menor, subo únicamente a una hora, identifico el bearish proportion block, ¿ok? ¿Cuáles son los dos niveles, ok, de los que comúnmente hemos conversado? Son niveles de sensibilidad utilizables en un order block. ¿Cuáles son? Dos niveles, solo mencionen dos niveles dentro de un order block. Apertura y 50%, excelente. Apertura y cierre, mecha, apertura y el equilibrium, ok, perfecto, perfecto, excelente. En este caso voy a delimitar básicamente la apertura del bullish o del bearish proportion block y el mean threshold del bearish proportion block, ¿ok? Como el 50% de este nivel de patrocinio institucional. En este caso, acá Traders ya establecí el rango que estábamos estudiando en temporalidad menor e marcado básicamente los dos niveles que potencialmente utilizaría, ¿ok? Y en este contexto, o una vez identificado, voy al horario. ¿Ok? El horario es importante. En este caso, 11 de la mañana, nuevamente, London Close Kilson. Tengo una consulta. ¿A veces incluyes la mecha? Claro, la mecha forma parte del rejection block, ¿ok? Y también tiene sus consideraciones. Lo tienen en la lección 7 del bloque 3 de prementoría. Perfecto. Entonces, una vez que ya hemos definido, fair value o fair valuation hace referencia a precios justos, ¿ok? Precios específicos o áreas específicas que el market maker utiliza para comprar, colocar largos, liquidar posiciones, ¿ok? O vender, colocar cortos. Fair value no es el 50% de un order block, es lo que se vende en el medio, ¿de acuerdo? Michael Hutchison estableció este 50% como mean threshold, es decir, límite máximo, ¿ok? Umbral límite al que el precio podría llegar dentro del rango cuerpo de un order block. Entonces lo denominamos mean threshold como tal. Vamos entonces a reducir de temporalidad para identificar básicamente la estructura que tenemos, la especie de estructura que tengamos.
Entonces, en términos de Power of Three, ¿ok? Fíjense lo siguiente, aquí es importantísimo, importantísimo que consideremos los Euro swings, las expansiones o los movimientos direccionales verdaderos, las consolidaciones. Recuerden el ciclo de entrega de precio, ¿ok? Tenemos cuatro etapas. Tenemos expansión, retroceso, reversión, consolidación. ¿Por dónde empieza todo? Por la consolidación. En este caso, a partir de una consolidación, nosotros podríamos tener una expansión, movimiento direccional verdadero o un Euro swing. Fíjense lo que pasa aquí. Tengo la consolidación, tengo el área que ya he establecido en temporalidad mayor, y tengo la expansión alcista. ¿De acuerdo? Esta expansión alcista hace referencia a un Euroswing. ¿Ok? Y luego tengo el movimiento direccional bajista. ¿Se fijan? Entonces no es complicado identificar este tipo de escenarios. Simplemente hay que tener en consideración cuáles son los niveles de patrocinio institucional que se encuentran alrededor de una figura chartista. Vayamos a recapitular porque estamos a las 11 de la mañana, ¿ok? Y a las 11 de la mañana, las 11 de la mañana, perdón, hace referencia a la vela alcista. Y en la vela alcista quiero que ustedes observen una cosa. Tenemos apertura de la vela de las 11 de la mañana, ¿ok? La vela de las 11 de la mañana abre alcista, ¿ok? Y se crea el Euroswing. Ese Euroswing busca el bearish propulsion block, ¿ok? Hasta su mean threshold, ¿de acuerdo? Y luego, a partir de ese momento, se crea la expansión o el movimiento direccional que pretende neutralizar a los traders que están en compra en este mínimo y en este mínimo. La figura chartista allí desapareció. ¿Se fijan? Entonces, es importante que nosotros no utilicemos necesariamente las figuras chartistas, sino que veamos o interpretemos el contexto grande, ¿ok? El contexto mayor, la temporalidad mayor, los niveles de patrocinio institucional que se encuentran alrededor de estas figuras, porque el market maker no mira figuritas, no mira armónicos, no establece sus órdenes en zonas de oferta y demanda, que son zonas ambiguas, no te dicen un precio específico, simplemente te dicen ingresa cuando el precio llega a la zona. Siempre lo he dicho. Yo lo que estoy haciendo es básicamente mostrarles precios específicos. ¿Qué esperar en esos precios específicos? Recuerden que en este caso, para un corto esperarían un swing high y utilizarían el bear short block que está dentro de ese swing high, ¿sí? Pero siempre les hablo con precios específicos. Esta expansión bajista no fue cualquier expansión bajista, fue una expansión de 70 pips, ¿ok? Entonces, si tienen esto en consideración, sobre todo en este tipo de temporalidades, pueden tener trades de bajo riesgo y de alto beneficio, de alto ratio. Voy a dejar la presentación hasta aquí, esperando que la información que les he compartido sea de utilidad.